Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, quiero agradecer la invitación de la Academia Nacional de Medicina para participar en este simposio. Y vamos a hablar del papel de la neurocirugía en la enfermedad vascular isquémica. En la mayor parte de centros neuroquirúrgicos, el papel del neurocirujano en la enfermedad vascular aguda se limita a la realización de las craniectomías descompresivas, esto es, la apertura de una ventana ósea que permita al tejido inflamado o infartado protruir hacia el exterior, reduciendo de forma drástica la presión intracraneal y salvando el tejido que no tiene problemas de circulación. Esta es una técnica que salva vidas, pero sin embargo es incapaz de salvar la funcionalidad, al menos del tejido que ya está lesionado. En la actualidad, las guías de tratamiento para el evento vascular cerebral agudo incluye 4 escenarios diferentes. El primero de ellos es aquellos pacientes que tienen una evolución de menos de 4.5 horas, en cuyo caso se recomienda el uso de la trombolisis intravenosa con RTPA. Para pacientes en los cuales falla esta técnica o tienen un curso de más de 4.5 horas, se recomienda la trombectomía mecánica endovascular como segunda línea de tratamiento. Para pacientes con más de 6 horas de evolución, se tiene que hacer una evaluación de las posibles áreas de infarto y penumbra a través de un estudio de perfusión por tomografía o resonancia. Y el cuarto escenario es aquellos pacientes que llegan ya a un servicio hospitalario con un infarto establecido con efecto de masa, en cuyo caso se tiene que proceder a la craniectomía descompresiva anteriormente mencionada. Existe un segundo grupo que son enfermedad vascular cerebral crónica o con eventos isquémicos transitorios, en cuyo caso se recomienda el mejor tratamiento médico, que consiste en el uso de antiagregantes, estatinas y corrección de factores de riesgo. Estos son los mapas de imagen que nos da los estudios de perfusión. En un caso donde hay una oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral media del lado derecho, en la tomografía simple se descarta hemorragia y se observa únicamente edema de la corteza cerebral con reducción de la profundidad y amplitud de los surcos de la convexidad. Y los mapas de perfusión nos demuestran un retardo importante en la circulación en el territorio de la arteria cerebral media, sin haber hasta este momento presentado zonas de infarto definida. Este es el caso ideal de los pacientes que llegan al servicio de urgencias donde no hay infarto establecido, hay una zona de penumbra amplia y estos pacientes pueden ser rescatados eventualmente al 100% sin dejar déficit neurológico alguno. ¿Cómo se evalúa la recanalización? Existe una escala que está publicada desde el año 2003 que se denomina TISI y que tiene desde el grado 0 hasta el grado 3. El grado 0 es 0 recanalización, el grado 3 es una recanalización completa. Evidentemente que después de un tratamiento quisiéramos que todos los pacientes pudieran llegar a un TISI 2B o un grado 3, el cual nos indica que hubo un éxito en el tratamiento establecido. Este es un ejemplo de ello, es una oclusión de la porción inicial de la arteria cerebral media del lado izquierdo, pre y post tratamiento, donde se logró una recanalización completa de la porción distal al sitio de la oclusión en lo que se considera como un TISI 3. ¿Qué puede hacer entonces la neurocirugía más allá de la craniectomía descompresiva en el evento isquémico? En primer lugar, la trombectomía quirúrgica. La trombectomía quirúrgica es un procedimiento que se aplica en estos casos, son casos similares donde hay una oclusión de la porción proximal de la arteria cerebral media o inclusive de la parte terminal de la arteria carótida interna, donde la única variante es el grado de circulación colateral. Los pacientes que tienen una circulación colateral muy pobre están en un riesgo mayor de presentar infarto, y los pacientes que tienen excelente circulación colateral, lo más seguro es que con procedimientos menores pueda alcanzarse una reperfusión que salve al tejido en riesgo en ese momento. La mayor parte de las embolectomías o trombectomías quirúrgicas fueron realizadas desde 1956 y se siguieron en las siguientes décadas. Todos ellos incluían un escaso número de pacientes, la mayor parte eran arteria cerebral media o la parte final de la arteria carótida interna,
y también en la mayor parte de ellos, de forma aislada, se obtuvieron resultados favorables. En la actualidad, esta embolectomía quirúrgica ha sido retomada con mucha fuerza, principalmente por la escuela japonesa y coreana. Hay series que involucran de un solo centro más de 150 pacientes con rescate quirúrgico, y lo más importante es que en la mayor parte de ellos se obtiene un excelente grado de repermeabilidad. Este es el ejemplo de cómo se hace este procedimiento. Este es un caso a nivel institucional aquí en la Ciudad de México. Es una paciente con una oclusión de la arteria cerebral media del lado derecho. Aquí está la reconstrucción tridimensional y se hace una exposición, una craniostomía con apertura de la cisura de Silvio para exponer la arteria cerebral media, y es fácilmente identificable la posición del trombo en relación a la coloración violácea que presenta. Se hace una pequeña arteriotomía y bajo visión directa se extrae el trombo, y una vez que lo expulsa el mismo flujo sanguíneo, se procede a realizar un clipaje transitorio que nos va a permitir cerrar esta pequeña arteriotomía realizada bajo técnica microquirúrgica y proceder al cierre. Generalmente lo hacemos con una sutura 10 ceros, que es más delgada que un cabello, y con 3 puntos aislados se va a cerrar esta pequeña arteriotomía, y lo que hacemos después es retirar de forma progresiva cada uno de los clips empleados para parar transitoriamente el flujo sanguíneo a través del vaso. Verificamos el restablecimiento del flujo, y esto vamos a hacer una comprobación a través del uso de fluoresceína y del Doppler intraoperatorio. Aquí está la parte final después de cortar las suturas con los cuales hicimos la arteriografía. Aquí vean cómo la fluoresceína fluye ya de forma distal al sitio donde estaba la oclusión inicial, mostrando una repermeabilidad de todo el árbol arterial. El Doppler intraoperatorio también nos da una señal positiva de flujo, y esto termina con la colocación de una esponja hemostática en la pequeña apertura que se hizo en la cisura de Silvio, con lo cual quedó restablecida la permeabilidad del vaso. Aquí está el estudio pre y postoperatorio con un resultado de un TISI-3 y evitando un infarto en este paciente. Si analizamos la mayor parte de series reportadas en los 80s, 90s y después del año 2010, prácticamente en todas, excepto en 2 de ellas, hay una repermeabilización completa con un TISI-3, lo cual indica la efectividad de esta técnica en comparación con la terapia endovascular, que solamente logra, en el mejor de los casos, alrededor de un 85-86% de repermeabilidad. Este es un procedimiento que se puede hacer rápidamente y que puede eventualmente, en el sitio donde haya un neurocirujano, restablecer la circulación, y sobre todo cuando no se encuentra la terapia endovascular como recurso disponible. En relación a la isquemia cerebral tratada a través de revascularización, existen 3 casos principales. Primero, cuando hay una oclusión aguda con flujo colateral limitado, tal como ocurre en la disección carotidia, que afecta predominantemente a pacientes jóvenes y de edad media. La disección carotidia se va a resolver al paso del tiempo a través de una recanalización. Sin embargo, la fase aguda puede llevar de forma secundaria a un paciente a un infarto cerebral extenso. En este caso, se hace una revascularización llevando a la arteria temporal superficial a la cerebral media, en lo que se logra la recanalización espontánea. La segunda ejemplo es en la enfermedad aterosclerótica crónica con ataques isquémicos transitorios repetidos y cada vez más frecuentes. Y el tercer caso es la enfermedad inflamatoria tipo vasculitis o la enfermedad moya-moya, que es poco frecuente en nuestro medio, pero que la llegamos a ver con cierta regularidad en los servicios de urgencia. Estos son algunos ejemplos demostrativos. Aquí vemos una oclusión de la arteria carótida interna del lado izquierdo. Vemos que hay flujo colateral, puesto que se logra llenar a través de la comunicante anterior el árbol arterial. Sin embargo, vemos la aparición de infartos que demuestran la incapacidad de este flujo colateral de solventar totalmente las necesidades del tejido.
En este caso, se procedió a realizar la anastomosis de las dos ramas de la arteria temporal superficial, la rama frontal y parietal, a ramos superficiales de la arteria cerebral media en el hemisferio izquierdo afectado. Aquí está al final del procedimiento. Y en la angiografía posoperatoria vemos cómo toda la porción distal del hemisferio afectado se encuentra irrigada ahora por la arteria temporal superficial a través de sus dos ramas, con el estudio de perfusión por tomografía normalizado para ambos lados. Este es otro caso, es un paciente masculino de 61 años con ataques isquémicos transitorios a pesar del mejor tratamiento médico. Aquí vemos una oclusión con flujo colateral. Esa es una oclusión progresiva que va dando oportunidad a que se abra este flujo colateral. Sin embargo, los ataques isquémicos representan la incapacidad del flujo colateral para solventar las demandas del tejido. En este caso se hace el mismo procedimiento, el aislamiento de la arteria temporal superficial, la conexión con la arteria cerebral media, la verificación de la permeabilidad de esta anastomosis y vean 6 meses después la reconstrucción por angiotomografía donde se ve hipertrofiada la arteria temporal superficial introduciéndose hacia la superficie craneal y la angiografía nos muestra ahora un diámetro de esta arteria que es superior inclusive al de la arteria cerebral anterior y al de la arteria cerebral media en su segmento preoclusivo, lo cual habla de una hipertrofia que se dio en los siguientes 6 meses, donde existe una excelente revascularización distal para este paciente y con desaparición de los eventos isquémicos transitorios. Podemos concluir entonces que la neurocirugía tiene en la actualidad un potencial amplio en el tratamiento de la enfermedad vascular isquémica aguda y crónica, que la recanalización aguda es efectiva con un tiempo corto de ejecución, por lo tanto es un procedimiento viable en los sitios donde eventualmente no se cuenta con el tratamiento endovascular, que la embolectomía quirúrgica, por ende, puede ser la tercera línea de tratamiento en caso de falla del tratamiento endovascular y que el bypass de la temporal superficial a la cerebral media puede solventar situaciones agudas y crónicas en pacientes que son bien seleccionados. Agradezco nuevamente la invitación para participar en este simposio y muchas gracias por su atención.